Poda de los cítricos. Introducción, objetivos y criterios de poda. Morfología. El árbol de los cítricos, al igual que el resto de las plantas, consta de dos partes: la parte aérea y el sistema radicular. Entre estas dos partes se establece una relación de equilibrio, existiendo una correspondencia entre el desarrollo del sistema radicular y el volumen de la parte aérea. Si por cualquier circunstancia se rompe este equilibrio, la planta reacciona para recuperarlo. Sistema aéreo. Está formado por el tronco y ramas principales con diversas ramificaciones. Los cítricos cultivados tienen un tronco único del que parten dos o más ramas principales a una altura de entre 40 y 60 centímetros del suelo. La parte inferior del tronco se corresponde con el patrón sobre el que se asienta la variedad. El ángulo de inserción de las ramas principales con el tronco es distinto según la tendencia de crecimiento de cada variedad. Debido a esta tendencia podemos hablar de variedades de porte erecto con tendencia a crecimiento vertical: el Lendale, Marisol, Salustiana; de porte normal: Navel, Sanguina, Navelina, Valencia; y de porte abierto: Clemenules, Fortune, Satsumas. Estas ramas principales son las que constituyen el esqueleto y sostén de la parte aérea del árbol. A partir de ellas aparecen las ramificaciones en donde se asientan hojas, flores y frutos. La densidad de estas ramificaciones y su tendencia de crecimiento contribuyen al aspecto general del árbol, siendo esta densidad mayor en las clementinas que en el grupo de naranjos y en estos mayor que en limoneros y satsumas. A mayor densidad de copa, más dificultad de entrada de luz, circunstancia que habrá que tener en cuenta a la hora de podar. El podador, antes de iniciar el trabajo, ha de fijarse en los aspectos comentados para decidir la pauta de poda a seguir. Los cítricos son árboles de hoja perenne. No obstante, estas hojas tienen una duración determinada, por lo que se va renovando a lo largo del tiempo. La vida media de las hojas situadas en ramas de producción es de unos 15 meses, mientras que las situadas en brotes verticales vigorosos pueden vivir entre 2 y 4 años. La época de mayor caída tiene lugar en primavera, después de pasada la floración. Como las hojas son uno de los principales órganos de reserva de nutrientes del árbol, hay que tener cuidado en no excederse en poda, pues, si se quita vegetación en exceso, habremos eliminado innecesariamente parte del alimento que iría a los frutos, y esto podría repercutir negativamente en el cuajado. Esta circunstancia hay que tenerla muy en cuenta en variedades de difícil cuajado, tales como Navelate, Oronules y otras. En el punto de unión de la hoja con la rama, axila, se sitúan las yemas. De entre ellas, la de mayor tamaño brota antes que las demás. Caso de que ésta se pierda, hay yemas latentes o ciegas que pueden brotar. Si la poda es severa, se puede observar que brotan yemas por zonas del tronco en las que aparentemente no existían. En nuestras condiciones climáticas, los cítricos cultivados racionalmente presentan 2 paradas vegetativas y 3 brotaciones. Una parada es debida al frío, la otra al calor. Las brotaciones se producen en primavera, verano y principios de otoño. La de primavera, que se prolonga durante 2 meses, es la más importante por ser la brotación en la que se desarrollan las flores que van a constituir la base de la producción, excepto limoneros y limeros en los que la fructificación se puede dar a lo largo del año. Los brotes surgidos en primavera pueden ser de distintas clases y dependiendo del número de hojas y flores que llevan, se les identifica con las siguientes denominaciones: brotes vegetativos, que solo tienen hojas; brotes mixtos, que tienen hojas y flores;
brotes campaneros. Solo tienen una flor en el extremo de un brote con hojas. Flor solitaria. Solo hay una flor sin hojas. Ramillete de flor, que está compuesto por un grupo de flores sin hojas. Las brotaciones de verano y principios de otoño solo presentan brotes con hojas, es decir, son brotes vegetativos. Sistema radicular. Está compuesto por unas raíces que sirven de anclaje, raíces principales de las que nacen las raíces laterales o secundarias. Estas, en su desarrollo, se van ramificando y haciendo de soporte de los llamados pelos radicales, barbada. La profundidad a la que se encuentran las raíces es variable según patrón y tipo de suelo, aunque, en general, el 80% se encuentra entre los 15 y los 80 centímetros. En cuanto al círculo en el que se extienden, se suele corresponder con la zona del goteo del árbol. Fisiología. Absorción. La planta absorbe el agua y las sustancias minerales en ella disueltas a través de distintos órganos vegetativos. Estos órganos, de mayor a menor capacidad de absorción, son raíces fibrosas, pelos radicales, brotes, hojas y frutos. Circulación de la savia. Como en cualquier planta leñosa hay una doble circulación. La del agua y sustancias minerales disueltas, denominada savia bruta, que va desde las raíces, donde son absorbidas, hasta las hojas. En estas, la savia bruta se transforma en savia elaborada, iniciando una circulación que va desde las hojas al resto de la planta para alimentar a todas y cada una de las células. En el caso de los cítricos hay una circulación más intensa de savia por la cara externa de la rama. Por tanto, las heridas efectuadas con la poda en esa parte de las ramas son más perjudiciales que las que se hacen en la cara interna. Es de interés destacar que, al cortar una rama determinada, la savia que tendría que ir a parar a esa rama se va a distribuir entre las ramas vecinas que quedan, aumentando así su capacidad de producción. El proceso bioquímico en el que, a partir de la savia bruta, del anhídrido carbónico del aire y de la luz solar, se sintetizan las sustancias que la planta va a utilizar para alimentarse, se denomina fotosíntesis. Al mismo tiempo, durante este proceso de transformación de la savia bruta en elaborada, las hojas liberan oxígeno a la atmósfera. Para que esto se produzca es necesario que en las células de las hojas haya clorofila, sustancia responsable de que tengan color verde. Sin este proceso no podríamos alimentarnos los demás seres vivos y no existiría la vida tal como la conocemos. Respiración. Como todo ser vivo, los cítricos absorben el oxígeno del aire para transformar una serie de sustancias, entre las que se encuentran preferentemente los azúcares, que dan lugar a la formación de anhídrido carbónico y agua. En este proceso respiratorio se libera energía, parte en forma de calor, que se pierde por irradiación, y otra parte que la planta utiliza para la realización de toda una serie de actividades vitales. Los cítricos respiran por todos sus órganos y tejidos, alcanzando su máximo en las hojas. Es importante que haya oxígeno en la atmósfera que rodea al tejido que respira, sobre todo en las raíces, que deben respirar activamente para extraer las sales minerales del suelo. De ahí el escaso desarrollo de las plantas que vegetan en suelos encharcados o compactos, donde la aireación es insuficiente. El fenómeno mediante el que la planta elimina a través de las hojas gran parte del agua que ha absorbido por las raíces y que expulsa a la atmósfera en forma de vapor se le conoce como transpiración. La intensidad de la transpiración está regulada por la luz solar principalmente, por la temperatura del aire en menor medida y por otros factores.
La luz del sol calienta las hojas aumentando la presión del vapor de agua hacia el exterior y, por tanto, la transpiración. Respiración y transpiración actúan juntas y son procesos fisiológicos de la planta que contribuyen a crear una situación de equilibrio en el contenido de líquido de las células. Definición de la poda. La poda se puede definir como un conjunto de operaciones que se realizan en la parte aérea de los árboles para modificarlos con la intención de conseguir, con regularidad, una fructificación abundante y de calidad. Mediante la práctica de la poda modificamos parcialmente el desarrollo y forma natural del árbol. Se trata de una operación de previsión que repercutirá en el árbol de forma inmediata y tendrá consecuencias a medio y largo plazo. La poda está íntimamente relacionada con el proceso de alimentación del árbol. Cuanto más fértil sea el suelo, los abonados sean más equilibrados y oportunos, así como las demás operaciones de cultivo, el árbol podrá soportar mayor cantidad de ramas y hojas, dará mayores cosechas sin disminuir su vitalidad y requerirá podas más ligeras. La poda es una operación necesaria que se viene realizando desde el siglo XVIII, época en la que los cítricos empezaron a cultivar en plantaciones regulares. Al igual que otras prácticas de cultivo, la poda ha ido evolucionando en cuanto a sus objetivos y en cuanto a la forma de realizarla. Objetivos. En árboles jóvenes, el objetivo principal debe ser el de constituir un armazón sólido y equilibrado capaz de soportar buenas producciones en el futuro. En árboles adultos, la poda tendrá como objetivo principal el de renovar los órganos de fructificación agotados con el fin de mantener una producción rentable el mayor tiempo posible. Criterios a tener en cuenta. Convencidos de la conveniencia de la poda, hay que dar respuesta a preguntas como las siguientes. ¿En qué época podaremos? ¿Con qué frecuencia efectuaremos la poda? ¿Con qué intensidad? Época. En árboles jóvenes se puede efectuar las operaciones que constituyen la poda de formación en cualquier época, siempre que no haya peligro de bajas temperaturas. Si hay que suprimir alguna rama de importancia, se hará en primavera. Los árboles adultos deben podarse una vez pasado el riesgo de heladas y recogida la cosecha. En caso de descenso brusco de temperaturas, se ha observado que los árboles podados sufren más que los no podados. Como, a veces, no es posible podar cuando se debe, en esos casos es más recomendable atrasar la poda que adelantarla, ya que el peligro que se puede derivar de una poda temprana es más grave que el de una tardía. Las variedades de recolección temprana se podarán cuanto antes, sin olvidar el condicionante de la posible llegada de fríos. Una poda temprana en estas variedades favorece la precocidad en la cosecha siguiente. En cambio, en variedades tardías y las de media temporada, cuya recolección se retrase, habrá que esperar a principios de verano para podar. Frecuencia. Hay quien piensa que ahorra dinero podando cada 2, 3 o más años. Se debe tener en cuenta que cuanto más largos sean los periodos entre poda y poda, las ramas a eliminar se habrán hecho más gruesas, será necesario más tiempo para cortarlas y las heridas serán mayores, resultando más difícil su cicatrización, al tiempo que constituyen una vía más fácil para la entrada de enfermedades. En una poda anual los cortes serán menos severos, el árbol será menos castigado y se necesitará menos tiempo para dejarlo bien podado. Además, si las ramas que sobran se quitan en su momento, las sustancias nutritivas irán a parar a ramas vecinas mejor constituidas o más interesantes desde el punto de vista productivo. Podemos concluir diciendo que la poda debe hacerse con una periodicidad anual. Intensidad. En este apartado, al hablar de intensidad de poda,
estamos pensando en la cantidad de vegetación que se deberá quitar al árbol y que dependerá del objetivo que se trate de conseguir. Recordemos que en árboles propensos a la becería, como Navelina, Salustiana, Valencia y Hernandina, efectuaremos podas ligeras el año que florecen poco y podas más enérgicas el año de mucha floración. A continuación se describe el tipo de actuación aconsejable en cada caso, según lo que se pretenda conseguir. Intensidad muy fuerte. La intensidad de poda será muy fuerte, eliminamos del orden del 50% de la vegetación si lo que pretendemos es alguno de los puntos siguientes. Renovar copa sin cambio de variedad. Renovar copa con cambio de variedad. Preparar árboles que se van a eliminar en plantaciones intensivas o facilitar la iluminación del interior del árbol. Intensidad fuerte. Si lo que pretendemos es renovación de parte de la copa o regular la producción en años de mucha floración en variedades beceras, entonces la intensidad de podas será fuerte, cortando alrededor del 30% de la vegetación. Intensidad normal. Cuando pretendemos mantener árboles equilibrados renovando vegetación o regular la producción. La intensidad será la normal, quitando aproximadamente un 20% de la vegetación. En árboles vigorosos, que solo necesitan una limpieza de ramas todos los años, la intensidad será ligera, entresacando del orden del 10% de la vegetación.